Bueno, hoy voy a dar una palabra que quiero compartir con ustedes que anoche el Espíritu Santo me regaló y quiero decirle algo a la iglesia. Iglesia, estamos en tiempos de preparación. Eh, voy a, solo le pido a Dios que el internet no vaya a fallar y que se pueda quedar este mensaje que hoy voy a compartir con ustedes, porque también necesito publicarlo en Facebook. Pero antes de empezar a compartirles la palabra que anoche el Espíritu Santo me dio, yo quiero que entremos en un tiempo de oración, ¿sí? Dios está muy interesado en estos últimos tiempos en que su iglesia y su remanente se avive en el poder del fuego del Espíritu Santo y pueda volver a tener esa relación que quizás muchos en este tiempo han perdido. Y hoy quiero decirte, iglesia, de que estamos en tiempos de preparación. Este no es el tiempo de dormitar, este no es el tiempo de la queja, de la tristeza. Levántate, levántate, hija de Sión, porque el Señor es tu luz y tu salvación. Y tenemos que estar apercibidos a los tiempos que estamos viviendo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por la palabra, Señor, que hoy me vas a permitir predicar y la cual me he venido sintiendo muy ministrada, Espíritu Santo, desde ayer que la recibí. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que nuestra vida esté fundada sobre la roca. Padre, que de verdad en nuestras vidas haya cimiento profundo, Dios. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús. Hoy yo te pido, Señor, por las personas, Señor, que están apartadas de tu camino, que vuelvan, Dios. Hoy yo te pido, Señor, que tú toques los corazones de aquellos que se habían enfriado, que los vuelvas a avivar en el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos ser como esas lámparas encendidas, como aquellas vírgenes sensatas, Señor, que estuvieron apercibidas y que tenían aceite en sus lámparas, Dios, y fuego en su presencia. Padre Celestial, yo te doy gracias por las personas que escucharán este mensaje, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, yo me siento muy ministrada. Y el título del mensaje que tengo para hoy es Fundada sobre la roca. Y algo que me llamó mucho la atención cuando yo leí este pasaje bíblico es que cuántas veces nosotros como personas, como creyentes, hemos leído este mensaje o este pasaje bíblico. Yo creo que muchas veces, y yo creo que hasta muchos ya se lo sabrán de memoria. Pero hubo algo que el Espíritu Santo capturó mi atención que yo nunca en la vida de los años que llevo de cristiana había tenido tanta profundidad como lo que le voy a compartir hoy al pueblo de Dios. Si tú tienes tu Biblia, quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 46 al 49. Les había dicho que el título que el Espíritu Santo me dio por inspiración del mensaje se llama Fundada sobre la roca. Pero acá en la palabra dice los dos cimientos. Y dice así, me dicen si se escucha bien el mensaje, por favor. Si hay buen sonido. Dice así, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y yo acá le voy a dar unas pautas muy claves que el Espíritu Santo me colocaba a subrayar de donde está la profundidad del mensaje. Y quiero que subraye y las hace, hacer, el verbo hacer. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó. Quiero que subraye la palabra, la frase cavó. Y luego dice ahondó. Subraye la frase ahondó.
y puso Espíritu Santo, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero, subraye, pero no la pudo mover. Subraye, no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, subraye, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina. Una de las cosas que el Espíritu Santo me llevó a investigar y a ahondar era acerca de cavar, Todos sabemos que la roca es Cristo y que la casa es la representación de nuestra vida. Pero para poder que este hombre fundara su vida sobre la roca, tuvo que haber dos cosas que precedieron a la edificación de esa casa. Y lo primero fue que esa persona cavó. Y cavar es empezar a remover, ¿cierto? Y a socavar y a quitar lo que impide que haya profundidad para que hayan cimientos sobre esa casa. Y el Señor me hablaba y me decía que nosotros teníamos en este tiempo que empezar a cavar en nuestra vida y sacar esas cosas, remover esas cosas que se nos han mal enseñado, que se nos han mal interpretado, que no son de su enseñanza, que no son su palabra, que no son su fundamento, que se vistió como de Dios, pero no era de Dios. No sé cuáles son esas cosas sobre las que muchos en estos últimos tiempos empezaron a edificar y creyeron que estaban edificando sobre la roca, pero resulta que empezaron a hacerle mezcolancias y empezaron a edificar sus vidas sobre conceptos y preceptos humanos e estrategias humanas dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del templo. Y hoy el Señor nos está hablando a ti y a mí, y me hablaba desde anoche, necesitan socavar, necesitan cavar en sus vidas y sacar lo que yo no edifiqué, lo que yo no enseñé, lo que está salido de mi doctrina, de mi enseñanza. Uy, Espíritu Santo. Y lo otro es, lo segundo que les hablaba, era ahondó. El Señor me hablaba, ya no es tiempo de que anden por encima. Necesito que ahonden en mi conocimiento, en conocerme realmente. Porque muchos tienen un conocimiento de Cristo muy superficial, pero no han ahondado, no han ido a la profundidad. Y eso solamente se logra pasando tiempo en la presencia con el Espíritu Santo, en la lectura de la palabra, en escudriñar las Escrituras y en estudiar. Porque muchos están haciendo cosas por falta del conocimiento de Cristo y dicen que viene de parte de Dios, pero resulta que no es Dios en ese fundamento. Enseñando doctrinas de hombres como si fueran de Dios. La palabra del Señor dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y empiezan a meter diseños raros dentro del templo que el Señor nunca le dijo a la iglesia que hicieran. Entonces, ahondar, habla de lo profundo, de lo que nadie puede ver a simple vista. Es algo que se va gestando en el secreto. Porque hermano y hermana, la responsabilidad de crecer en el conocimiento de Cristo es tuya y es mía y no se la podemos entregar a terceros. Por eso Pablo decía que nosotros, habla sobre los de Berea. Berea eran los que cuando Pablo enseñaba en el templo
o en las casas donde iba a predicar, la gente de esa ciudad, de los de Berea, los bereanos, ellos iban después a sus casas, en su intimidad, a estudiar el mensaje que Pablo les daba de parte del Señor, para confirmar que lo que Pablo les predicaba estaba en las Escrituras. Y el gran problema de la iglesia de hoy es que no pasan por un cernidor a través de la Escritura el mensaje que escuchan para ver si realmente viene de Dios, viene del Espíritu o quién les está hablando. Y no estoy diciendo con esto que se falte el principio de autoridad, porque nosotros estamos llamados a estar sujetos bajo autoridad en el Señor. Pero sí es nuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras. Entonces, el ahondar no es algo que todo el mundo va a ver. Eso es en el secreto. Tú y yo tenemos que pasar tiempo en el secreto, mis amados y mis amadas. ¿Me hago entender? Entonces, eso va a ser en tu secreto con el Señor. Esa hambre y esa búsqueda por Dios de conocerle. Y el que tenga hambre y sed de su justicia, dice la Escritura, será saciado. Luego dice, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, cuando hablaba de remover para ahondar, en estos últimos tiempos ha venido una corriente de humanismo y la palabra del Señor dice, mirad que nadie os engañe con filosofías huecas y humanas según los rudimentos del mundo y no Cristo. Y muchos se han dejado mover fácilmente de su modo de pensar en Cristo, aún hijos de Dios, porque están aceptando filosofías huecas y humanas, pensamientos filosóficos, conductas de cosas que el Señor no estableció, ¿sí? Dios nos llama a profundizar, amados. Nos llama a profundizar y a estar arraigados en Él. Entonces mire lo que dice. Luego dice que dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover. O sea que cuando vengan esas doctrinas de error, sectas de error, herejías, falsos pensamientos, como la ideología de género, como la legalización, bueno, todo ese poco de cosas que se han querido implementar en las plataformas a nivel del mundo y te quieran venir a golpear, nadie te va a poder mover porque estás arraigado en la roca y arraigada en la roca, porque la verdad está en tu corazón, porque la verdad está arraigada en ti. ¿Sí me hago entender? Entonces nadie te va a poder hacer mover del pensamiento, de la mente de Cristo en tu mente. Hoy muchos están siendo atacados en la mente con esos pensamientos filosóficos, con filosofías, perdónenme la redundancia, engañosas, que suenan muy seductoras, palabras que combinan, frases elocuentes, ¿sí? Pero que lo que traen es destrucción y muerte. Hay camino, dijo el Señor, que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. El Señor no nos mandó a moldarnos a este mundo ni a vivir según lo que a mí me parece. Es que yo pienso, es que yo creo. No, amada iglesia. El Señor nos mandó a vivir según por su palabra. Y por eso el Señor es muy claro en el versículo 47 cuando dice, porque el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. El Señor no nos mandó a hacer otra cosa sino hacer lo que Él ya estableció. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos guarde en toda verdad, ¿sí? Para que las ideologías del humanismo que quieren venir a hacernos mover, no lo puedan lograr si estamos arraigados en Cristo. El Señor aquí no lo está diciendo, no, pero no lo pudo mover, ¿sí? Estar fundada sobre la roca significa que este río, aunque sople con ímpetu, ¿qué puede ser un río? Lo que te acabo de decir, todo lo que se está moviendo en este tiempo, todo lo que se quiere promover anticristiano,
anti Dios. Ese es el río con ímpetu para que los hijos de Dios se muevan en Cristo, pero no lo van a poder conseguir. Por eso tienes que vivir en la presencia del Señor. Ayuna, ora, lee la palabra, busca la presencia, afírmate para estar encendida en el fuego de Dios. Pero aquel que su vida, póngale cuidado, no está fundada en Jesucristo, sino que ha puesto su esperanza en un hombre, en un falso pensamiento, en un falso razonamiento lógico y humano, en una falsa creencia, su vida vendrá desgracia y no va a permanecer. No lo digo yo, mis amados, lo dice la Escritura, porque prefirió poner por fundamento otras ideas extrañas, menos Cristo. ¿Sí? Y como les decía, en el verso 46-47, Jesús habla de hacer como Él dijo. No nos pongamos a inventar hacer otras cosas. No le metamos lenguaje leudado al cuerpo de la iglesia y al diseño de la predicación. No le cambiemos nombre a lo que el Señor ya le estableció nombre. Mire, en la iglesia no se dan conferencias. Y así es como Satanás va dañando el cuerpo de la iglesia y va cayendo en una sutileza que hasta lo último viven una vida cristiana tan relajada que a lo último preguntan, ya el pecado no lo ven como lo tienen que ver, como lo horroroso, como lo pecaminoso, como lo que me separa de una eternidad con Cristo. No, ya son solo errores, no, el pecado es algo normal y se empieza a normalizar el asunto. ¿Sí? Empiezan a ver las cosas como algo normal, como todo el mundo lo ve, como el que tiene la mente entenebrecida y cauterizada. Iglesia, por favor, ese lenguaje ha suavizado demasiado las cosas y eso no lo podemos permitir. El Señor no es el conferencista de nadie. Sáquese ese lenguaje mal enseñado del cuerpo de la iglesia. Vamos a recibir una conferencia, ¿no? El Señor en su palabra me habla del sermón, de la predicación. ¿Y a qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido, a generar en la vida de las personas, de tú y yo, un arrepentimiento genuino para que esto dé fruto y vengamos a salvación. Por eso es que hoy en día la gente no ve la necesidad de que se tiene que arrepentir. Hoy en día la gente, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Como de qué, no, yo no, ay no, pero es que yo no soy tan mala, no, yo soy muy buena. Se ha perdido el centro de la predicación del Evangelio. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Juan, capítulo 2, versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, iglesia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vuelve el Señor y dice, el que hace la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo tú y yo la voluntad del Padre? ¿Estamos haciendo tú y yo la voluntad del Señor? ¿Estamos predicando lo que realmente el Señor quiere que prediquemos? ¿Estamos hablándole a la gente realmente lo que el Señor nos está instruyendo a hablarle a la gente? ¿O estamos hablándole a la gente lo que la gente quiere oír? Miren, desde anoche yo estoy muy ministrada con esta palabra. Y yo le pido a Dios que el que escuche este mensaje, si se ha sentido reargüido, gloria a Dios, y que empiece a revisar su vida como yo desde ayer empecé a revisar la mía. Estamos en tiempos de preparación, vuelvo y lo repito, iglesia. No estamos para cavilar entre dos pensamientos. O estamos en Cristo o la persona sigue coqueteando con el mundo. O estás con el Señor o no estás con el Señor. O estamos en común acuerdo con Cristo o no estamos en común acuerdo con el Señor. Hay personas a las cuales el Señor hace rato dejó de caminar con ellas porque dejaron de estar en común acuerdo con el Señor. Que a usted y a mí no nos pase, iglesia, y que podamos ser ese remanente que está fundado sobre la roca. Entonces, este era el mensaje de predicación que yo hoy
tengo para la iglesia. Afírmate en el Señor, avanza, enamórate, apasionate y predica. Predica porque estamos en los últimos tiempos. Somos los obreros de la última viña. Usa los medios que el Señor te entregó para evangelizar. Usa con sabiduría el WhatsApp, las redes sociales. Úsalo con sabiduría. Ya no perdamos más el tiempo en glotonerías, en redes sociales, en viendo cosas que para nada aprovechan, iglesia, que nos roban el tiempo con Cristo, que te roban el tiempo con tu relación con Dios. Amén. Bueno, vamos ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios. Gracias por hablarnos una vez más, Señor, y céntranos en el verdadero evangelio, Cristo. Céntranos en tu palabra, céntranos en hacer solamente lo que tú dices, Señor. No lo que otros dicen, no las malas interpretaciones y la Biblia sacada de contexto para volverla un pretexto. Que seamos, Señor, personas claras en predicar, con denuedo, con veracidad, con verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aún guárdanos a nosotros mismos, Padre Celestial, del engaño de nuestro corazón, Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú eres suficiente. Gracias porque tú nos alimentas. Gracias porque tú eres ese pan de vida que realmente nos nutre, Señor. Padre, alimenta, Señor, aquel que está en escasez, que está en hambruna espiritual. Que seas tú realmente quien le alimenta, Señor. Que podamos comer verdaderamente de la carne y beber de tu sangre. Comer del verdadero pan de vida, Señor. Padre, guárdanos de todo leudamiento, guárdanos, Señor, de toda mala enseñanza, guárdanos de toda filosofía hueca y humana, guárdanos de toda falsa doctrina, de toda herejía, de toda cosa que se levanta, Señor, pero que no eres tú, que en apariencia se viste como tú, pero no eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, danos el discernimiento y ayúdanos a ser, precioso Rey, personas, amado Dios, que podamos ir a dar de comer del verdadero pan que nutre a otros, Señor. Así como le hablaste a los discípulos, denle ustedes de comer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, porque tu pacto es sempiterno, Señor, y no hay otro Dios como tú, el único Dios verdadero, el Santo de Israel, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Gracias a los que se conectaron en este tiempo. Dios me les bendiga mucho.